El cuadro maldito. David era un artista en busca de inspiración. Después de meses de bloqueo creativo, decidió visitar una subasta de antigüedades en busca de algo que despertara su imaginación. En una esquina polvorienta, encontró un cuadro cubierto por una tela negra. Al levantarla, reveló una pintura inquietante de un paisaje nocturno, con árboles retorcidos y una luna llena iluminando un camino desolado. A pesar de la sensación de escalofrío que recorrió su espalda, decidió comprarlo. Llevó el cuadro a su estudio y lo colgó en la pared, frente a su caballete. Los primeros días, nada parecía fuera de lo común, pero una noche, mientras trabajaba en una nueva pieza, sintió como si alguien lo estuviera observando. Se giró y vio que los ojos en el cuadro parecían seguirlo. Descartándolo como un truco de la luz, continuó pintando, pero la sensación de inquietud no desapareció. Unos días después, David comenzó a notar cambios en la pintura. Pequeños detalles que antes no estaban allí empezaron a aparecer, sombras adicionales, figuras borrosas en el fondo. Cada noche, los cambios se volvían más notorios. Una noche, notó que el camino en el cuadro parecía alargarse, extendiéndose más allá de lo que recordaba. La situación empeoró cuando empezó a escuchar susurros suaves y apagados provenientes del cuadro. Al principio, pensó que era su mente jugando trucos debido al cansancio, pero los susurros se hicieron más insistentes. Eran voces que murmuraban en un idioma que no podía entender, llenas de desesperación y terror. Con cada día que pasaba, el cuadro se volvía más siniestro. Las figuras borrosas en el fondo comenzaron a tomar forma, revelando rostros distorsionados por el miedo y el dolor. Los árboles en el paisaje nocturno parecían moverse, como si estuvieran vivos. David apenas podía dormir, obsesionado con los cambios y los susurros que ahora eran constantes. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, los susurros se volvieron gritos. Las figuras en el cuadro parecían moverse con mayor claridad, sus rostros torcidos en gritos silenciosos. David sintió una presión en el pecho, como si algo intentara comunicarse con él a través del cuadro. En un acto de desesperación, tocó la superficie de la pintura y una sensación helada recorrió su cuerpo. De repente, fue arrastrado a una visión, estaba en el mismo paisaje del cuadro, caminando por el camino desolado bajo la luna llena. Los árboles retorcidos se cernían sobre él, sus ramas parecían manos que intentaban atraparlo. Las figuras que había visto en el cuadro ahora estaban a su alrededor, sus rostros llenos de agonía. David intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Despertó en su estudio, sudando y jadeando. La pintura ahora estaba completamente diferente. Mostraba el mismo camino, pero ahora había una figura en el centro, de espaldas, con una silueta que se parecía a él. El terror lo invadió al darse cuenta de que estaba siendo absorbido por el cuadro. Intentó deshacerse de la pintura, pero cada vez que la quitaba de la pared, ésta volvía a aparecer en su lugar. David comenzó a experimentar fenómenos aún más perturbadores. Las luces de su estudio parpadeaban y los objetos se movían solos. Una noche, despertó con rasguños en su cuerpo, como si algo invisible lo hubiera atacado mientras dormía. Desesperado, trató de buscar ayuda, pero nadie le creyó. Sus amigos y familiares pensaban que estaba perdiendo la cordura debido al estrés. Una noche, al mirar el cuadro, notó que la figura en el centro se había girado ligeramente, mostrando un perfil que se parecía al suyo. Decidió grabar la pintura durante la noche para ver si podía captar algún movimiento. Al revisar la grabación al día siguiente, vio algo aterrador. La figura en el cuadro se movía lentamente, girando la cabeza para mirarlo directamente a través de la cámara.
David sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver sus propios ojos reflejados en la pintura. Los cambios en el cuadro se volvieron más intensos y rápidos. El paisaje parecía cambiar cada noche, con los árboles retorciéndose y las figuras moviéndose más libremente. Una noche, David escuchó un grito desgarrador proveniente del cuadro. Corrió hacia él y vio cómo las figuras se acercaban a la figura en el centro, que ahora mostraba su rostro completo. Era el rostro de David, pero distorsionado por el terror y la desesperación. Decidido a descubrir el origen de los cambios y los susurros, David investigó el historial del cuadro. Descubrió que pertenecía a un artista desconocido del siglo XIX que desapareció misteriosamente después de completar su última obra. Los rumores decían que había sido maldecido por capturar almas en sus pinturas. David se sintió atraído por esta historia, pero también aterrorizado. La idea de que el cuadro pudiera estar maldito se volvió cada vez más plausible. David buscó ayuda, recurriendo a expertos en arte y ocultismo. Un historiador de arte le contó sobre el pintor maldito, quien supuestamente había usado un ritual oscuro para inmortalizar las almas en sus obras. Las pinturas eran puertas a un reino de pesadilla, y aquellos que las poseían estaban condenados a ser absorbidos por ellas. Desesperado, David decidió enfrentarse al cuadro. Pasó días sin dormir, observando cada cambio y escuchando los susurros que ahora eran una cacofonía de gritos. Una noche, decidió grabar los sonidos y, al reproducir la grabación, descubrió que los gritos formaban palabras en un idioma antiguo. Con la ayuda del historiador, descifró parte del mensaje: libéranos. Comprendió que las almas atrapadas en el cuadro estaban pidiendo ayuda. Decidido a liberar a las almas y romper la maldición, David realizó un ritual que encontró en los escritos del pintor. Dibujó símbolos en el suelo de su estudio y colocó velas alrededor del cuadro. Al recitar las palabras del ritual, sintió una fuerza oscura envolviendo la habitación. El cuadro comenzó a brillar con una luz siniestra, y las figuras dentro de él parecían moverse con más desesperación. David sintió que algo lo arrastraba hacia la pintura. Luchó contra la fuerza, recitando las palabras con más intensidad. Justo cuando parecía que iba a ser absorbido por completo, una explosión de luz llenó la habitación. El cuadro comenzó a temblar violentamente, las figuras dentro de él se agitaban como si intentaran escapar. David sintió un dolor agudo en su pecho, como si su corazón estuviera siendo apretado por una mano invisible. La luz en la habitación se volvió cegadora, y el aire se llenó de un olor a quemado y azufre. Con un último esfuerzo, recitó las palabras finales del ritual. De repente, todo se detuvo. El cuadro cayó al suelo, inerte, y la habitación quedó en silencio. David cayó de rodillas, respirando con dificultad. Las figuras en el cuadro habían desaparecido, y el paisaje parecía haber vuelto a su estado original. Pero la sensación de alivio duró poco. Al examinar el cuadro más de cerca, notó que ahora había una nueva figura en el camino desolado, una figura que se parecía a él, pero con una expresión de terror eterno. David sintió una profunda conexión con el cuadro, como si una parte de su alma hubiera quedado atrapada en él. Intentó seguir con su vida, pero las noches eran tormentosas, llenas de pesadillas en las que caminaba por el camino desolado, rodeado de árboles retorcidos y sombras agonizantes. Cada vez que despertaba, sentía un vacío en su interior, como si algo vital le hubiera sido arrebatado. Determinado a poner fin a su tormento, decidió destruir el cuadro. Llevó la pintura a una hoguera en el bosque, donde el aire era denso y pesado. Al prender fuego, las llamas devoraron el cuadro con una ferocidad inusual, y los gritos de las almas liberadas resonaron en la noche.
David observó cómo el cuadro se convertía en cenizas, sintiendo una mezcla de alivio y pérdida. Con el cuadro destruido, David creyó que finalmente encontraría paz, pero la conexión con el mundo oscuro del cuadro persistía. Las pesadillas continuaban, se dio cuenta de que, aunque había destruido el cuadro, la maldición había dejado una marca indeleble en su alma. A pesar de haber realizado el ritual con éxito, e incluso quemarlo hasta las cenizas, no fue suficiente. David no se sentía del todo libre. Los susurros y las visiones cesaron, pero algo dentro de él se había quebrado. Sentía una conexión ineludible con el cuadro, como si una parte de su alma hubiera quedado atrapada en él. Intentó volver a su vida normal, pero cada vez que se acercaba a su estudio, una sensación de vacío lo invadía. David soñaba con el paisaje del cuadro, caminando por el camino desolado bajo la luna llena. Una noche, despertó en medio de uno de esos sueños, solo para encontrar que estaba realmente en el bosque del cuadro, rodeado de los árboles retorcidos. Al día siguiente, la policía encontró su estudio vacío y en completo desorden. El cuadro destruido no estaba, y David había desaparecido sin dejar rastro. La gente del pueblo contaba historias sobre un artista que se perdió en su propia creación, y algunos decían que, en noches de luna llena, se podían escuchar sus susurros en el viento. El cuadro había sido destruido, pero la maldición no se había roto del todo. Las almas habían sido liberadas, pero el precio había sido la propia libertad de David. Aquellos que escuchaban la historia eran advertidos de nunca desafiar los secretos oscuros de las obras malditas, pues el arte, en su forma más siniestra, siempre cobra un precio.